Tras años de silencio, rumores y especulaciones, sin resolver, un nombre que pocos esperaban ha vuelto a la conciencia pública con una fuerza sorprendente. Se dice que Ghislaine Maxwell habla desde detrás de los muros de la cárcel, y las reverberaciones de esas supuestas palabras se extienden por los círculos de observación de la realeza de todo el mundo. Susurros de cartas, conversaciones de segunda mano y conexiones enterradas desde hace mucho tiempo han reavivado un feroz debate, dejando a partidarios y detractores por igual preparándose para el impacto. Las fuentes hablan con cautela de las posibles consecuencias para las que ningún informe de Palacio está preparado. ¿Qué es exactamente lo que se ha afirmado, a quién beneficia, y por qué este momento parece ahora especialmente perjudicial para Meghan? El relato se despliega como un misterio bien enredado, construido en torno a afirmaciones dramáticas pero muy especulativas, que se dice que están relacionadas con Ghislaine Maxwell y el caso de Jeffrey Epstein, ensombrecido durante mucho tiempo. Se trata de una historia oculta a la vista de todos, en la que detalles cruciales han permanecido durante años ocultos tras actas judiciales selladas, archivos de audio desaparecidos y documentos que solo se han hecho públicos tras una profunda redacción. Según fuentes anónimas, incluso cuando los materiales relacionados con Epstein finalmente entraron en el dominio público, aparecieron despojados de sus elementos más sensibles, dejando tras de sí lagunas evidentes que solo alimentaron más preguntas. Entre el material retirado había hasta 12 horas de entrevistas con la propia Maxwell. Los informantes afirman que estas entrevistas contenían información considerada muy sensible, material que nunca se destinó al consumo público. Dentro de estas partes supuestamente perdidas, la narrativa introduce su afirmación más llamativa, que Maxwell mencionó a Meghan Markle por su nombre. En lugar de retratar el camino de Meghan hacia la vida real como una historia sencilla de ambición, talento y romance, esta versión sugiere un trasfondo mucho más complejo y controvertido, insinuado pero nunca confirmado abiertamente. Según las personas familiarizadas con las entrevistas, Maxwell hablaba de ambientes sociales de élite, en los que la riqueza y la influencia difuminaban los límites y en los que las figuras poderosas se mezclaban libremente. En estos círculos, las jóvenes solían ser presentadas a hombres influyentes, a veces de forma casual, a veces de forma estratégica. Según este relato, el nombre de Meghan aparecía en las conversaciones sobre estos espacios exclusivos. El relato va más allá y afirma que Maxwell utilizaba ocasionalmente un lenguaje codificado para referirse a las personas, un hábito que supuestamente pretendía ocultar identidades o suavizar implicaciones. En este marco especulativo, se supone que Meghan recibía el apodo de Flor, un término que evocaba gracia, belleza y apariencia de inocencia en los ambientes elitistas. Los defensores de esta interpretación sostienen que ese apodo coincide con los patrones que se rumoreaba que utilizaba Maxwell para describir a las mujeres que se movían con soltura en las reuniones de alto estatus. Sin embargo, la narración subraya repetidamente que no existen pruebas directas y públicas que corroboren estas afirmaciones, y que siguen basándose en relatos de segunda mano e interpretaciones más que en hechos verificados. Para añadir otra capa de intriga, la historia incluye a Virginia Giuffre, una de las supervivientes más destacadas relacionadas con el caso Epstein. Según el relato, Giuffre llegó a considerar a Meghan como posible testigo en su acción legal contra el príncipe Andrés. La sugerencia no se presenta como una prueba, sino como la impresión personal de Giuffre de que Meghan podría haber tenido conocimiento de ciertas personas o acontecimientos relacionados con Epstein y Maxwell. La narración implica que dicho testimonio, de haberse materializado, podría haber tenido un peso significativo. Dentro de este marco, la repentina resolución de la demanda del príncipe Andrés se presenta bajo una luz sospechosa. En lugar de verse únicamente como una decisión jurídica, se presenta como una medida que detuvo convenientemente los interrogatorios e impidió el testimonio público de figuras de alto nivel. La implicación, aunque nunca directamente probada, es que permitir que el caso siguiera adelante podría haber sacado a la luz asociaciones incómodas
u obligado a personas influyentes a testificar bajo juramento. A lo largo de todo el relato, el tono sigue siendo deliberadamente cauto, aunque provocador. Las afirmaciones se describen como explosivas, pero no verificadas, y se basan en gran medida en fuentes anónimas, supuestos materiales desaparecidos y registros muy editados. La ausencia de pruebas completas no se ofrece como prueba de irregularidades, sino como combustible para seguir especulando. Cada redacción, grabación perdida o documento sellado se convierte para los creyentes en una razón más para sospechar que nunca se ha contado la historia completa. Al final, la narración no ofrece conclusiones definitivas. En su lugar deja a los lectores con preguntas sin resolver y una persistente sensación de asunto inacabado. Al hacer hincapié en el secretismo, las supuestas omisiones y los testimonios evitados, sugiere que ciertas conexiones nunca se exploraron por completo a la vista del público. No se sabe con certeza si estos indicios apuntan a verdades significativas o simplemente reflejan el poder de los rumores y la imaginación, pero el misterio sigue atrayendo la atención. El impacto de la historia reside menos en lo que demuestra que en lo que oculta. Al poner de relieve el silencio, la ausencia y la incertidumbre, invita a reflexionar sobre cómo la riqueza, el poder y el estatus pueden condicionar la transparencia y la confianza pública. También sirve como recordatorio de cómo la especulación puede prosperar cuando los registros oficiales están incompletos u oscurecidos. De este modo, la narración trata tanto del secreto y la percepción como de las personas cuyos nombres aparecen en ella. Esto plantea otras preguntas que se niegan a resolverse. ¿Cómo pudo Maxwell identificar a Meghan en medio de un entramado tan vasto de figuras? ¿Dónde y en qué circunstancias podrían haberse cruzado sus caminos, si es que alguna vez lo hicieron? Para explorar esa posibilidad, la historia se vuelve hacia otra figura descrita a menudo como operando silenciosamente en el centro de las redes sociales reales. Para entender este supuesto entramado, el relato retrocede en el tiempo y va quitando capas que se dice que son anteriores a las tiaras, los balcones de palacio y las fanfarrias de las bodas reales. Imagínese el año 2000, una época en la que Jeffrey Epstein aún no era sinónimo de escándalo o escándalo mundial. Se le consideraba un hombre elegante, discreto y excepcionalmente bien relacionado, que se movía con soltura por las salas reservadas a los círculos más protegidos de la sociedad. Según fuentes internas, el propio príncipe Andrés habría abierto muchas de esas puertas. Al parecer, Epstein fue invitado al palco real de Ascot, uno de los espacios más exclusivos de la alta sociedad británica. No se trataba simplemente de un asiento con vistas privilegiadas, sino de un poderoso símbolo de confianza y aceptación, un espacio reservado a quienes se consideraba dignos de ser incluidos. A su alrededor se reunían caras conocidas. Se decía que Ghislaine Maxwell circulaba con soltura, mientras que Sarah Fergie Ferguson permanecía cerca, todavía influyente a pesar de su divorcio de Andrew. En este relato, Epstein no aparecía como un extraño o un invitado temporal. Parecía pertenecer al círculo, no era tratado como un visitante de paso, sino como alguien ya integrado en él. Este período se describe como el apogeo de la amistad entre Andrew y Epstein, y se afirma que ambos viajaban juntos, cenaban juntos y asistían a reuniones privadas lejos del escrutinio público. No se trataba de encuentros casuales, sino de entornos sociales estrechamente controlados en los que la discreción tenía tanto peso como el estatus. En ese mundo, Fergie, aunque ya no es la esposa de Andrew, sigue siendo una figura fundamental. Los enterados la describen como una hábil creadora de redes, alguien que sabía exactamente a quién había que presentar, a quién había que mantener al margen, y cuándo era más importante el silencio. Se dice que las invitaciones, las presentaciones y las exclusiones pasaban silenciosamente por su influencia, formando un papel de guardiana invisible que determinaba quién entraba en qué salas y quién no lo hacía nunca. Por eso se levantaron cejas años después cuando Fergie afirmó públicamente que nunca había conocido a Meghan hasta después de que ésta empezara a salir con el príncipe Harry.
Entre los conocedores del viejo circuito social, la reacción fue de incredulidad. Argumentaron que si Meghan se hubiera acercado alguna vez a la órbita de Epstein-Maxwell o Andrew, en aquellos primeros años Fergie se habría dado cuenta de inmediato. Dicen que no se le escapó nada. Aquí es donde la historia da un giro que parece menos un cuento de hadas y más un drama cuidadosamente editado. Meghan, afirman los enterados, no era una extraña que entraba de repente en la vida real. Por el contrario, ya rondaba por los bordes conocida pero invisible presente, pero no plenamente reconocida. Algunos incluso sugieren que Fergie la reconocía de encuentros muy anteriores, no vagamente, sino con verdadera familiaridad sus antecedentes, sus círculos sociales y los riesgos que representaba. Una fuente lo dijo sin rodeos. Fergie supuestamente actuó como escudo no abiertamente ni con rudeza, sino mediante sutiles tácticas sociales. Redirigió las conversaciones, controló las presentaciones y se aseguró discretamente de que no se formara ninguna conexión significativa entre Meghan y el príncipe Andrés. Según este relato, se trataba de una forma de bloqueo social diseñado para evitar incluso la posibilidad de escándalo. Si las afirmaciones posteriores de Ghislaine Maxwell sobre el reclutamiento y la preparación tenían algo de verdad, entonces los instintos de Fergie podrían haber estado en alerta máxima instándola a mantener unos límites firmes. Aún así, Meghan no estaba completamente excluida. Siguió moviéndose por los espacios elitistas de Londres, los clubes privados, las fiestas exclusivas y los actos benéficos de alto nivel donde la riqueza, la influencia y la ambición se mezclaban libremente. Permaneció lo suficientemente cerca del poder como para sentir su atracción, pero lo suficientemente lejos como para evitar el escrutinio. Y así, la pregunta persiste. Si el conocimiento de Meghan por parte de Fergie se remontaba realmente más allá de lo admitido, ¿cuánto tiempo llevaba Meghan rozando la vida real antes de que el mundo se diera cuenta? Si la cronología comienza antes de la pulida historia de amor presentada en 2016, entonces su ascenso no fue repentino ni accidental. Puede haber sido el resultado de años de navegación por los mismos pasillos sociales brillantes, pero peligrosos que una vez acogieron a Epstein y Maxwell sin cuestionarlos. Visto a través de este prisma, el viaje de Meghan cambia de forma. Se convierte menos en un romance fortuito y más en un posicionamiento cuidadoso, paciencia y supervivencia en espacios de élite llenos de oportunidades y riesgos. Y en el centro de todo ello se encuentra Fergie, la silenciosa guardiana, que nos hace preguntarnos cuánto sabe y cuántos secretos sigue guardando. ¿Cómo pudo Meghan con semejante pasado ascender al cuadro real? Intentó siquiera borrar su pasado. Sumerjámonos en los detalles del meteórico ascenso de Meghan de los clubes ocultos a los escenarios mundiales. En abril de 2015, el príncipe Harry asistió a la gran inauguración de una casa del Soho en Estambul, un evento exclusivo que mezclaba riqueza, influencia y realeza. Entre los invitados cuidadosamente seleccionados se encontraba Meghan, cuya presencia, según los entendidos, es ahora fundamental para su ascenso. A diferencia de las fiestas ordinarias, las reuniones de Soho House se organizaban meticulosamente. Las listas de invitados, los asientos, los horarios y las presentaciones se planificaban para maximizar los contactos y las oportunidades. Directores ejecutivos, famosos, políticos e incluso el príncipe Carlos se mezclaban estratégicamente, creando un entorno en el que cada interacción podía moldear el futuro. Los observadores sugieren que el encuentro de Meghan con Harry fue menos casual y más un momento orquestado que marcó el verdadero lanzamiento de su viaje hacia la prominencia mundial y preparó el terreno para su eventual ascenso real. Para entonces Meghan no era una desconocida en el ecosistema del Soho. Sus conexiones eran profundas. Estilistas, fotógrafos, influencers, productores y amigos viajeros se movían con fluidez entre Londres, Nueva York, Toronto y Europa. Para ellos, Soho House era más que un club privado. Era una red de alta velocidad, un lugar donde una conversación bien situada podía abrir puertas que parecían permanentemente cerradas a los forasteros.
Después de Estambul, los observadores se dieron cuenta de algo sorprendente. La imagen pública de Meghan pareció cambiar casi de la noche a la mañana. Se hizo cada vez más visible en los espacios humanitarios. Las invitaciones a círculos exclusivos se multiplicaron. Su proximidad a los poderosos se hizo más nítida y precisa. Para algunos que observaban desde la barrera, la velocidad era inusual. La transición parecía demasiado suave, demasiado oportuna. Como bromeó más tarde una persona del sector, ella no se tropezó con ese mundo. Fue guiada directamente por la puerta principal. Esa percepción suscita preguntas que muchos siguen susurrando hoy en día. ¿Quién ayudó a dar forma a esa presentación en Estambul? ¿Quién decidió qué caras debían estar en esa sala en ese preciso momento? ¿Y por qué algunas de las mismas redes sociales y filantrópicas siguen apareciendo una y otra vez en historias vinculadas a figuras poderosas y controvertidas? Para entender la intriga, algunos observadores rebobinan aún más hasta Nueva York, en 2013. Según múltiples testimonios, Meghan ya estaba presente en reuniones privadas de élite allí. No se trataba de audiciones de actores ni de eventos informales para establecer contactos. Eran salones a los que solo se podía acceder por invitación y en los que ejecutivos de los medios de comunicación, agentes políticos donantes, adinerados y destacados activistas intercambiaban ideas e influencias. En aquella época, figuras como Harvey Weinstein seguían dominando estos espacios. Los asistentes no estaban de paso. Estaban construyendo relaciones. Luego llegó 2014, otro momento que levantó ampollas. Meghan apareció en una sesión pública de preguntas y respuestas en Ucrania, vinculada a grupos con organizaciones afines a Clinton. Esto fue antes de que su papel en Suits alcanzara su máxima visibilidad y mucho antes de cualquier asociación pública con el príncipe Harry. Sin embargo, ya participaba en espacios normalmente reservados a expertos en política y filantropía. Para los críticos sugería un acceso temprano al poder. Para los partidarios mostraba ambición y curiosidad. En cualquier caso, destacaba. La controversia se agravó cuando las acusaciones que implicaban a Ghislaine Maxwell volvieron a salir a la luz pública. Según afirmaciones atribuidas a ella, el dinero de Epstein fluyó hacia importantes esfuerzos humanitarios mundiales, incluidas iniciativas vinculadas a los Clinton. Estas afirmaciones siguen siendo controvertidas, pero su existencia alimenta la especulación. Si una riqueza cuestionable circulaba a través de canales filantrópicos respetados, entonces la influencia, las presentaciones y el acceso podían haber viajado junto a ella, colocados en ese telón de fondo. La rápida entrada de Meghan en los espacios humanitarios y políticos de élite después de Estambul pareció menos sorprendente a algunos iniciados. Las puertas que rara vez se abren parecen abrirse de par en par. Las invitaciones no se hicieron esperar. Las plataformas se ampliaron. Su proximidad al príncipe Harry no tardó en llegar, reforzando la idea de que el trabajo preliminar se había sentado mucho antes de que comenzara la historia de amor pública. Nada de esto prueba que haya una única mano oculta moviendo los hilos. Pero para quienes están familiarizados con las redes sociales de élite, el patrón resulta familiar. El poder rara vez se mueve al azar. Fluye a través de relaciones, recomendaciones y un acceso cuidadosamente gestionado. Desde este punto de vista, el ascenso de Meghan no se parece tanto a una suerte repentina como a una entrada perfectamente sincronizada en un sistema que recompensa la preparación. La pregunta sigue siendo la misma y se niega a desvanecerse. En un mundo en el que la influencia es moneda de cambio y el acceso lo es todo, ¿quién le abrió las puertas y quién decidió que había llegado el momento de atravesarlas? ¿Cómo ha podido Meghan desenvolverse en la vida sin que le persiguiera su pasado? ¿Podría haber contado con algún tipo de protección? Averigüémoslo. Guardianes y portales. Cuando Meghan entró en la vida real, su imagen pública parecía pulida, segura e intocable. Mientras el mundo la veía triunfar sin problemas en palacio, se hablaba de una protección invisible que la rodeaba.
Incluso cuando su carrera como actriz se ralentizó, nunca pareció vulnerable o perdida, como si un apoyo silencioso la mantuviera siempre en movimiento. Algunos observadores afirman que esta protección era anterior a su matrimonio con la realeza. Los rumores en círculos elitistas y jurídicos apuntan a cuestiones sin resolver relacionadas con el caso Maxwell, especialmente detalles sellados y redactados. Lo que se sugiere no es que se esté protegiendo a Meghan, sino que se está protegiendo a figuras influyentes que supuestamente la ayudaron a avanzar en su carrera. Los enterados especulan con que si se viera obligada a testificar, podría revelar no solo experiencias, sino nombres mucho más poderosos de lo que implica su currículum público. Estas teorías no probadas se utilizan para explicar su rápido ascenso a la realeza, su instantánea imagen humanitaria mundial y los inesperados aliados que siguen defendiéndola. Entre los observadores de élite, se la presenta como alguien que sabe demasiado cuyo silencio tiene valor. Este silencio se convierte en poder. En el seno de la familia real este malestar era supuestamente más profundo con el príncipe Guillermo. Conocido como guardián del futuro de la monarquía, las fuentes lo describen como muy cauto ante cualquier cosa que pudiera reabrir viejas heridas o desencadenar nuevos escándalos. Mucho antes de que los desacuerdos familiares salieran a la luz pública, los rumores sugieren que se oponía firmemente a cualquier regreso de Harry y Meghan al redil real. Para él no se trataba de aversión personal, sino de riesgo. Al parecer temía que permitir su regreso suscitara preguntas que sería mejor no responder. Una historia que se repite a menudo tiene que ver con un momento tenso en Balmoral. Al parecer, cuando el príncipe Andrés quiso tener un papel visible en un acto religioso, Guillermo se mostró tajante. La presencia de Andrés, o la suya propia Andrés, se retiró. Los que cuentan esta historia insisten en que no se trataba de orgullo o rivalidad. Dicen que Guillermo comprendió que incluso los vínculos indirectos con el mundo Epstein-Maxwell, por lejanos o no probados que fueran, podían abrir historias selladas y amenazar la estabilidad de la propia corona. Visto a través de este prisma, las continuas críticas a Guillermo en la prensa adquieren un significado diferente. Sus partidarios argumentan que no está alimentada por un drama familiar, sino por un firme rechazo a reintroducir figuras percibidas como imanes para la controversia. En su opinión, no estaba protegiendo su ego, sino la supervivencia a largo plazo de la institución que está destinado a dirigir. Luego viene la pieza más intrigante del rompecabezas, el detalle que une toda la historia. No se desarrolla en un tribunal ni en un palacio, sino en un yate de lujo que navega por aguas cristalinas años antes de que Meghan se hiciera famosa. Personas de antiguos círculos sociales describen este yate como una extraña encrucijada en la que se mezclaban libremente poderosos adinerados y ambiciosos recién llegados. En el espacio de una sola noche se discutieron acuerdos, se remodelaron futuros y se reorientaron vidas en silencio. Aún no está claro si Meghan fue invitada por designio, si fue colocada allí deliberadamente o si simplemente llegó por casualidad. Lo que está claro según estos relatos es que el yate no fue el final de nada, fue el principio. A partir de ese momento su camino supuestamente se ensanchó conduciéndola a través de exclusivas reuniones neoyorquinas sombrías, redes londinenses, fastuosos eventos en Estambul y finalmente a la vida de un príncipe que puede que nunca haya visto el panorama completo. En el centro de toda esta especulación se sitúan las misteriosas 12 horas vinculadas a Maxwell. Se dice que contienen nombres, fechas y conexiones que podrían trazar el ascenso de Meghan del anonimato a la influencia. Estos secretos, si es que existen, no se describen como pruebas de un error, sino de un sistema diseñado para elevar y proteger a los suyos. Hasta que no se sepa más la historia, sigue sin resolverse como el primer capítulo de una novela de suspense. Promete no un final, sino una chispa, la sensación de que el verdadero comienzo sigue oculto, esperando a ser desvelado lentamente, aliento a aliento. ¿Por qué Maxwell habla ahora?
¿Cómo se ha visto implicada en los casos penales? Indaguemos en los detalles de las olvidadas investigaciones que precedieron al escándalo Epstein. Las primeras señales de alarma. Años antes de que Jeffrey Epstein se convirtiera en un escándalo mundial, una investigación más silenciosa ya estaba tomando forma en Palm Beach. En 2001 la policía local empezó a examinar informes inquietantes relacionados no directamente con Epstein, sino con su estrecha colaboradora, Ghislaine Maxwell. Estudiantes universitarios de un campus cercano dijeron a los agentes que habían recibido ofertas de trabajo inusualmente lucrativas para trabajar en casa de Epstein. Según un informe de los EES, según un informe publicado posteriormente por el Departamento de Justicia de los EEE, Maxwell presuntamente reclutaba a mujeres jóvenes para realizar tareas de oficina sencillas, como contestar al teléfono y ocuparse del papeleo. La remuneración de unos $200 diarios resultaba inusualmente elevada para un trabajo administrativo básico. A pesar de estos informes, la policía señaló la incertidumbre sobre lo que ocurría realmente en el interior de la residencia, que fue descrita como cerrada privada y difícil de observar. Varios estudiantes afirmaron haber sido contactados por una mujer inglesa que se identificó como Maxwell, quien especificó que buscaba mujeres jóvenes guapas y solteras. Una estudiante recordó llamadas telefónicas que le parecieron anormales, en las que hombres coordinaban la llegada de determinadas chicas, sugiriendo acuerdos que sonaban menos a programación de empleo que a citas. Otros estudiantes compartían un malestar similar. Dijeron que Epstein y Maxwell mantenían sus actividades vagas y evitaban dar explicaciones claras. Al menos 2 jóvenes fueron más allá y denunciaron que Epstein las había tocado de forma que se sentían incómodas y violadas. Aunque estas denuncias no condujeron inmediatamente a la presentación de cargos penales, pintaron un cuadro inquietante de límites difusos y comportamiento inapropiado. Las estudiantes también dijeron a la policía que Maxwell parecía ansioso por construir una gran lista de chicas a las que pudiera llamar con poca antelación. Esta insistencia en la disponibilidad pareció inusual a los agentes, especialmente para lo que supuestamente era trabajo de oficina. Aún así, la investigación tropezó con obstáculos. Algunos estudiantes resultaron difíciles de localizar y las entrevistas de seguimiento resultaron complicadas. A pesar de estas dificultades, la policía siguió investigando. Los agentes registraron la basura de la residencia y encontraron material que aumentó su preocupación. Entre los artículos desechados había anuncios de masajes, listas manuscritas de mujeres con sus edades y descripciones físicas y registros comerciales vinculados tanto a Epstein como a Maxwell. Aunque ninguno de estos elementos por sí solo probaba la comisión de un delito todos juntos, relataron escenas extrañas en la casa. Describieron haber visto mujeres en toples cerca de la piscina y dijeron que los masajes parecían ser algo habitual. Aún así, muchos subrayaron que no habían presenciado personalmente actos que pudieran identificar claramente como ilegales. La línea entre lo que parecía incorrecto y lo que podía probarse seguía siendo frustrantemente delgada. En abril de 2002, tras meses de investigación, la policía de Palm Beach cerró el caso. Su conclusión fue contundente. En aquel momento, no habían detectado ningún delito que pudiera imputarse. Durante años, la investigación inicial se desvaneció en la oscuridad olvidada, en gran medida por el público. Ese silencio terminó en 2005, cuando salió a la luz un nuevo informe mucho más grave. Esta vez, la acusación se refería a una niña de 14 años. La denuncia reabrió viejos interrogantes y desencadenó investigaciones más amplias que acabarían atrayendo la atención nacional. Lo que siguió dejó al descubierto un largo rastro de oportunidades perdidas y decisiones controvertidas. En 2007, Epstein llegó a un acuerdo de no enjuiciamiento muy criticado que le permitió evitar cargos federales. Cumplió solo 13 meses de cárcel, una sentencia que muchos describieron más tarde como escandalosamente indulgente.
En 2019 los fiscales federales lo acusaron de nuevo, pero el caso nunca llegó a juicio debido a su muerte mientras estaba detenido. El destino de Maxwell se desarrolló de forma diferente. Detenida en 2020, fue juzgada y condenada en 2021 por múltiples cargos relacionados con el tráfico sexual. Hoy cumple una condena de 20 años de prisión. En retrospectiva, el informe policial de 2001 parece menos una investigación sin salida, y más el capítulo inicial de una historia que el mundo lamentaría no haberse tomado en serio antes. ¿Qué opinas de la revelación de Maxwell? ¿Crees que Meghan saldrá indemne de esta? Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios. No olvides darle a me gusta y suscribirte.